No son los enemigos visibles los que más destruyen tu vida, sino las actitudes silenciosas que tú mismo permites cada día. Tal vez no lo has notado aún, pero cada vez que toleras una mentira, una manipulación o una traición disfrazada de amabilidad, pierdes un fragmento de tu paz interior. No estás solo en esta lucha. Todos, incluso los sabios estoicos, como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto, enfrentaron este mismo desafío: proteger su alma de las amenazas invisibles. Y es que el verdadero peligro nunca fue el mundo exterior, sino la forma en que dejamos que nos afecte. Hoy quiero invitarte a un viaje diferente, no para cambiar a los demás, sino para fortalecer tu propio centro. Descubriremos juntos 15 actitudes tóxicas que, si no aprendemos a reconocer y vencer lentamente, nos convierten en prisioneros de emociones ajenas. Y lo mejor de todo, aprenderás cómo el estoicismo puede darte las herramientas para recuperar tu serenidad y convertirte en el guardián inquebrantable de tu propia vida. Si alguna vez te has preguntado cómo encontrar la calma en medio del caos, quédate conmigo. Hoy puede ser el primer paso hacia tu verdadera libertad interior: permitir la manipulación emocional. A veces no hace falta que alguien te grite, te insulte o te amenace para dominarte. Basta con una sonrisa a medias, una culpa bien colocada o una mirada que te hace dudar de ti mismo. Permitir la manipulación emocional es quizá una de las formas más silenciosas y devastadoras de perder el control de nuestra vida. Y lo más peligroso es que rara vez nos damos cuenta hasta que ya estamos atrapados. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sorprendido diciendo sí cuando querías decir no? ¿Has sentido esa incomodidad en el pecho, ese pequeño nudo de traición a ti mismo solo por complacer a otros? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos caído en esa trampa invisible, porque queremos agradar, porque tememos decepcionar, porque pensamos erróneamente que ceder es amar. Pero déjame decirte algo importante: cada vez que cedes por miedo o por culpa, sin estar convencido, estás entregando un trozo de tu alma. Y recuperar esos pedazos no es fácil. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, nos advirtió hace siglos: quien domina tu mente domina tu vida. Y tenía razón. No son tus actos externos los que te esclavizan, sino el modo en que permites que otros influyan en tus emociones más íntimas. No es la palabra ajena la que te hiere, sino tu falta de barrera emocional para detenerla a tiempo. Imagina a Laura, una mujer amable, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Durante años, Laura dijo sí a todo: a quedarse horas extra en el trabajo, a prestar dinero a familiares aprovechados, a cargar con problemas que no eran suyos. Cada vez que su instinto le decía no, su miedo a parecer egoísta le obligaba a aceptar. Con el tiempo, Laura se fue apagando hasta no reconocerse. Sentía que vivía la vida de los demás, no la suya. Cuando finalmente cayó enferma de agotamiento, entendió la verdad más dura: nadie la había obligado explícitamente. Ella misma había cedido su poder gota a gota. Esta historia, que podría ser la tuya o la mía, ilustra perfectamente el costo de la manipulación emocional. No es inmediato, pero es implacable. Se infiltra lentamente hasta que lo que antes era tuya, tu energía, tu alegría, tus decisiones, ya no te pertenece. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en esta trampa? El primer paso es observar, estar atentos a esos pequeños signos que delatan una manipulación emocional: la sensación de obligación no dicha, el halago que encierra una expectativa, el favor que lleva en su sombra una deuda invisible. Cuando detectes estas señales, no las ignores. Tu intuición es sabia, confía en ella. El segundo paso es establecer límites claros. Y aquí viene una de las prácticas más poderosas que puedes aplicar hoy: decir un no claro, sin culpa, cuando algo no resuene contigo. No necesitas justificarte. No necesitas escribir un tratado explicando tus razones. Un no sencillo, firme, respetuoso, es suficiente. Recuerda: quien realmente te respeta, respetará también tus límites.
quien no ya te está mostrando su verdadero rostro. Aplicar este principio no solo te protege del desgaste emocional, también fortalece tu carácter. Cada no que nace de tu integridad es una victoria silenciosa contra la manipulación, una afirmación de tu valor, una semilla de verdadera libertad interior. Esta idea se conecta profundamente con otro principio estoico esencial, la dichotomy of control. No puedes controlar lo que otros esperan de ti, pero sí puedes controlar tu respuesta. Tú decides si cedes o te mantienes firme. Tú decides si entregas tu serenidad o la proteges como el tesoro que es. Y aquí te dejo una reflexión que quizá te sorprenda. Muchas veces las personas que manipulan no lo hacen por maldad consciente. Lo hacen porque han aprendido que funciona. Porque otros les enseñaron a su vez que es más fácil conseguir lo que quieres culpando o halagando que pidiendo de manera honesta. Comprender esto no excusa su comportamiento, pero te libera del resentimiento. Al final, la pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo dejo de ser manipulado?, sino ¿cómo puedo respetarme tanto que la manipulación ya no encuentre un hueco en mí? Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste sí, queriendo decir no? ¿Qué habría cambiado si hubieras respetado tu verdad interna? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber cómo vives esta batalla silenciosa. Y no te vayas todavía, porque en el próximo punto vamos a hablar de otra trampa igual de peligrosa, la falsa amabilidad que esconde intenciones ocultas. Una máscara tan común como devastadora si no aprendes a reconocerla a tiempo. Creer en la falsa amabilidad. A veces lo que más daño nos hace no es la traición evidente ni el ataque directo, sino esa amabilidad excesiva tan perfecta que oculta intenciones que preferiríamos no ver. La falsa amabilidad es una de las armas más sutiles que existen. Es un disfraz que pocos saben detectar a tiempo, y si no aprendemos a reconocerla, terminamos abriendo la puerta de nuestra vida a quienes no vienen a quedarse, sino a saquear. La historia nos ha enseñado que no todos los que sonríen son amigos. No todas las palabras dulces son sinceras. Séneca lo decía sin rodeos. Lo que brilla no siempre es oro. ¿Cuántas veces hemos confundido la cortesía con la bondad genuina? ¿Cuántas veces hemos entregado nuestra confianza solo porque alguien supo tocar las cuerdas de nuestro corazón en el momento justo? Imagina un escenario simple, una nueva amistad, un colega de trabajo, una relación que comienza con palabras perfectas y gestos atentos. Todo parece ideal, pero pronto empiezas a notar pequeñas grietas, favores que se convierten en deudas silenciosas, secretos compartidos que terminan siendo armas, peticiones disfrazadas de amabilidad, y cuando quieres reaccionar, ya estás enredado en una red tejida con hilos invisibles. La falsa amabilidad no hiere de golpe, erosiona lentamente. Te adormece con promesas, con atenciones, con sonrisas que nunca llegan a los ojos. Y lo peor es que muchas veces somos nosotros mismos quienes ignoramos las señales. Por miedo a parecer desconfiados, por necesidad de aceptación, por la esperanza infantil y humana de que esta vez sea diferente. Marco Aurelio nos recuerda: el primer paso hacia la sabiduría es no dejarse llevar por las apariencias. En un mundo donde las máscaras se perfeccionan cada día, ser capaz de ver lo que está más allá de la superficie no es un acto de desconfianza, es un acto de amor propio. La falsa amabilidad se alimenta de la prisa, de las relaciones que se aceleran sin fundamento, de los compromisos asumidos demasiado rápido. Pero la confianza verdadera, como todo lo valioso en la vida, necesita tiempo, necesita pruebas, necesita coherencia. El primer escudo contra la manipulación disfrazada de cortesía es la observación paciente. No todo el que te halaga busca tu bien. No todo el que te ayuda lo hace sin esperar algo a cambio. Aprende a observar los actos más que las palabras. Las acciones que se repiten en silencio valen más que los discursos adornados. El estoicismo nos enseña que el autodominio empieza por saber decir no,
Cuando tu intuición susurra que algo no encaja, no necesitas confrontar, no necesitas acusar, solo necesitas mantener tu centro y no entregar tu confianza a la primera caricia verbal. Te propongo algo sencillo. La próxima vez que alguien llegue a ti con una simpatía desbordante, sonríe, pero guarda una parte de ti. No cierres tu corazón, pero tampoco bajes todas las defensas. Observa, escucha, no con los oídos, sino con el alma. Dale al tiempo la oportunidad de mostrarte si esa luz es verdadera o solo un reflejo pasajero. A menudo olvidamos que el respeto propio no consiste en desconfiar de todos, sino en saber elegir a quién permitimos acercarse. No todo visitante merece entrar en tu jardín interior. Algunos solo vienen a admirar tus flores, otros a pisotearlas. Y aquí hay un principio crucial. Si alguien necesita forzar tu confianza, apurarte, presionarte, es una señal inequívoca de que no merece tu entrega. La verdadera amabilidad nunca exige, nunca presiona, nunca pone plazos. Estudios recientes de psicología afirman que las personas que utilizan la falsa amabilidad como herramienta suelen ser muy hábiles en la manipulación emocional temprana, crean un ambiente de deuda emocional, incluso antes de que tú seas consciente. Te hacen sentir especial para que en el fondo sientas que debes devolver algo, pero tú no debes nada a quien te da esperando algo a cambio. Sé libre. Sé generoso con quien sea generoso de alma, no solo de gestos. Este concepto conecta con el corazón del pensamiento estoico. La verdadera libertad está en nuestra capacidad de no depender emocionalmente de los demás para sentirnos validados. Cuando te amas con serenidad, nadie puede comprarte con sonrisas vacías. Ahora te invito a hacer una pausa. Piensa en tu vida. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que una aparente amistad o una simpatía exagerada terminó costándote más de lo que querías dar? No se trata de culpar, se trata de aprender. Los estoicos practicaban el arte de la previsión, premeditatio malorum. Anticipar que incluso las mejores apariencias pueden esconder sombras, no para vivir con paranoia, sino para vivir despiertos. Por eso, cuando te enfrentes a una nueva relación, no preguntes solo, ¿qué me ofrece esta persona? Pregunta también, ¿qué coherencia hay entre lo que dice y lo que hace? Construir relaciones sanas es como sembrar un campo fértil. No basta con ver la semilla bonita, hay que esperar, observar cómo crece, ver si da fruto verdadero. Y si en algún momento sientes que la prisa, la necesidad o la presión intentan acelerar tu confianza, recuerda, es mejor ser paciente que arrepentirse. Es mejor perder a quien no estaba destinado a quedarse que cargar con cicatrices que pudieron evitarse. Termino esta reflexión con una pregunta para ti. ¿Cuántas veces en tu vida habrías evitado un dolor si hubieras escuchado esa pequeña voz interior que te pedía ir más despacio? No ignores tus intuiciones. Ellas son la sabiduría silenciosa que el tiempo ha puesto en tu corazón. Y ahora respira profundo, porque en el próximo apartado hablaremos de un veneno aún más sutil. Las pequeñas mentiras que, sin que lo notes, pueden derrumbar los cimientos de tu paz si no aprendes a reconocerlas. Aceptar mentiras piadosas. Aceptar pequeñas mentiras parece algo inofensivo. Una omisión, una excusa, una verdad a medias. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no ha preferido mirar hacia otro lado para evitar un conflicto, una incomodidad, una herida? Pero como advirtieron los estoicos, lo pequeño nunca se queda pequeño. Cada mentira tolerada, cada engaño silenciado siembra una semilla, y esas semillas invisibles, si no somos conscientes, terminan creciendo hasta derribar castillos enteros que pensábamos sólidos. Séneca decía, pequeños errores al principio se convierten en grandes tragedias. Al final, y aceptar mentiras piadosas es precisamente uno de esos pequeños errores que, sin darnos cuenta, van erosionando la base de nuestra confianza, de nuestras relaciones y sobre todo de nuestra propia integridad.
¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué preferimos creer mentiras cómodas antes que enfrentar verdades incómodas? Tal vez por miedo. Miedo a la soledad, miedo a la confrontación, miedo a reconocer que las cosas no son como deseamos. Pero el estoicismo nos enseña a buscar la verdad por encima del consuelo, porque solo en la verdad, incluso cuando duele, podemos construir algo firme y duradero. Imagina a Laura, una mujer que por amor decidió creer durante años en las excusas de su pareja. Cada promesa incumplida, cada contradicción evidente, era envuelta en una nueva justificación, una mentira piadosa, que ella aceptaba para no tener que enfrentar la realidad de una relación quebrada. Al principio las justificaciones le daban paz, pero con el tiempo esa paz se volvió amarga, porque la verdad cuando se ignora no desaparece, solo crece en la oscuridad. Aceptar mentiras piadosas no es un acto de bondad, es un acto de autoengaño. Y cada vez que toleramos una mentira, sacrificamos un fragmento de nuestra claridad interior. Marco Aurelio insistía: no permitas que tu mente acepte lo falso como verdadero, porque la mente que se acostumbra a la falsedad pierde su fortaleza. Pero atención, ser fiel a la verdad no significa ser cruel ni implacable. No se trata de buscar errores en los demás, de juzgar, de señalar. Se trata simplemente de no traicionarte a ti mismo, de no hacerte cómplice de lo que sabes que no es real. En la vida diaria este principio se traduce en actos simples pero poderosos. Escuchar con atención, preguntar sin miedo, no aceptar explicaciones que no resisten el peso de la lógica o la coherencia, no justificar comportamientos que atentan contra tus valores solo porque sería más fácil no ver. Puede que a corto plazo aceptar una mentira te evite una discusión, una ruptura, un cambio doloroso, pero a largo plazo el precio es infinitamente mayor, porque construyes sobre arena y la primera tormenta arrastrará todo lo que pensabas seguro. El estoicismo también nos enseña que nuestra paz interior depende de nuestra relación con la realidad, no con las ilusiones. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas, y una interpretación basada en mentiras, aunque sean piadosas, inevitablemente termina en dolor. Ahora permíteme proponerte una reflexión. ¿Cuántas veces has sentido en lo más profundo que algo no era del todo cierto, y aún así decidiste ignorarlo? ¿Qué habría cambiado si hubieras tenido el coraje de enfrentar esa sensación desde el principio? La valentía estoica no consiste en no sentir miedo, consiste en actuar correctamente a pesar del miedo y buscar la verdad, incluso la que no queremos oír. Es uno de los actos más valientes que podemos realizar. Por eso hoy quiero invitarte a un pequeño desafío durante esta semana, cada vez que percibas una posible mentira grande o pequeña en tu entorno, en tus relaciones o incluso en ti mismo. No la ignores, no la justifiques. Obsérvala, ponle nombre, pregúntate: ¿qué costo tendría aceptarla? ¿Qué libertad ganaría si la enfrentara? Y si decides actuar, hazlo con serenidad, no con ira, no con reproches. La verdad no necesita ser defendida con violencia, solo necesita ser reconocida y respetada. Este principio también se conecta de forma natural con la dichotomy of control. No podemos controlar si otros nos mienten, pero sí podemos controlar si elegimos creerles ciegamente. Podemos elegir mantener la lucidez, la calma, la claridad, incluso cuando el entorno nos invita a dormir en una cómoda ilusión. Y aquí hay un aspecto que quizás no habías considerado a veces. La mentira más peligrosa no es la que otros nos dicen, sino la que nos contamos a nosotros mismos. Esa voz interna que dice: no es tan grave, puedes tolerarlo, mañana cambiará. Esa voz que nos adormece mientras la erosión avanza. La fidelidad al propio juicio es uno de los pilares del alma estoica. No te traiciones, no te abandones, honra tu capacidad de ver con claridad, incluso cuando duela. ¿Y qué sucede si decides no aceptar más mentiras aunque sean pequeñas? Te lo puedo decir con certeza, al principio sentirás incomodidad, soledad, tal vez miedo, pero después vendrá algo inmensamente más grande:
la paz que solo puede tener quien camina de la mano de la verdad. La vida se vuelve más simple cuando dejas de justificar lo que no merece ser justificado, cuando dejas de maquillar lo que debe ser enfrentado, y esa simplicidad trae consigo una fortaleza serena que no todos comprenderán, pero que tú sentirás en cada respiración. Antes de terminar este apartado, quiero dejarte con esta imagen. Imagina una vasija de cristal. Cada mentira piadosa aceptada es como una pequeña grieta que al principio apenas se ve. Pero si no la cuidas, si sigues ignorándola un día con un golpe mínimo, la vasija entera se romperá. No por el golpe, sino por todas esas grietas invisibles acumuladas. No permitas que tu vida, tus relaciones, tu paz interior se llenen de grietas silenciosas. Y ahora te pregunto, ¿qué mentira pequeña has aceptado últimamente? ¿Y qué cambiaría en tu vida si decidieras mirarla de frente? Te invito a reflexionar sobre esto, y si lo deseas, compartir tu experiencia en los comentarios. Porque al reconocer juntos estas grietas, podemos empezar a construir desde un lugar más firme y más libre. Y prepárate porque en el próximo apartado exploraremos otro enemigo silencioso de la serenidad, cómo el encanto tóxico puede seducirnos y qué herramientas nos da el estoicismo para no caer en su trampa. Ceder al encanto tóxico. A veces, lo que más nos seduce no es la verdad, sino la apariencia. El encanto, la sonrisa impecable, la palabra precisa, el gesto amable en el momento justo. Pero no todo carisma es virtud, no toda amabilidad es señal de integridad. A menudo el carisma sin integridad es solo un veneno disfrazado de bondad. ¿Te has encontrado alguna vez con una persona que parecía tener todas las respuestas, toda la luz, toda la energía positiva, pero que al cabo del tiempo dejó un rastro de confusión, decepción y manipulación en tu vida? No estás solo, no eres ingenuo, simplemente fuiste tocado por el encanto tóxico, una de las trampas más sofisticadas que enfrentamos en nuestras relaciones humanas. Epicteto nos advirtió, el sabio observa más allá de las palabras, porque las palabras seducen, las sonrisas desarman, pero la verdad siempre se revela en los actos, no en los discursos. Imagina a Roberto, un jefe carismático que todos admiraban en la oficina, siempre sonriendo, siempre alentando, siempre diciendo lo correcto. Sus discursos inspiraban, su presencia llenaba de motivación a quienes lo rodeaban. Pero detrás de esa fachada, Roberto manipulaba hábilmente las emociones de su equipo. Prometía ascensos que nunca llegaban. Aplaudía en público para criticar en privado. Utilizaba la confianza que generaba para dividir, para controlar, para exprimir lo mejor de cada uno, sin dar nada a cambio. Al principio nadie quería verlo. Era más cómodo creer en su encanto que enfrentar la dura realidad de su toxicidad. Hasta que las pequeñas inconsistencias, las promesas rotas, los favores cargados de condiciones comenzaron a acumularse. Y entonces, cuando ya era tarde, muchos comprendieron que habían sido cómplices de su juego sin saberlo. El encanto tóxico no siempre es fácil de detectar, porque apela a nuestra parte más humana, el deseo de ser vistos, valorados, apreciados. Pero el estoicismo nos recuerda que quien busca la virtud debe aprender a ver, no solo a mirar. La clave está en evaluar la coherencia entre lo que alguien dice y lo que realmente hace. No te dejes llevar por discursos hermosos. No te deslumbres con sonrisas fáciles. Observa, analiza, pregúntate. ¿Hay coherencia entre sus palabras y sus actos? ¿Sus promesas se cumplen o solo adornan el momento? ¿Su trato es constante o cambia según sus intereses? Marco Aurelio insistía, no te enamores de la fachada. Ama solo lo que resiste el peso de la verdad. Y esta lección se vuelve vital cuando tratamos con personas que manejan el encanto como arma. Protegerte del encanto tóxico no significa desconfiar de todos. Significa cultivar un respeto profundo por tu intuición, un respeto sagrado por tu serenidad. No necesitas confrontar, ni acusar, ni cerrarte al mundo. Solo necesitas observar y actuar en consecuencia. Te propongo hoy un ejercicio sencillo.
pero poderoso. Haz una lista de 3 personas que admires no por su carisma, sino por su coherencia. Personas que aunque no hablen mucho cumplen, que aunque no busquen impresionar inspiran, que aunque no sean el alma de todas las fiestas, transmiten una paz, una fuerza, una autenticidad que no puede fingirse. Esas personas son faros en medio de un mundo lleno de espejismos. Son ejemplos de que la verdadera grandeza no necesita adornos. Y cuanto más te rodees de ellas, más inmune serás al canto de sirena del encanto vacío. Recuerda el sabio. No desprecia el carisma, pero tampoco se rinde ante él. Aprecia la belleza de las palabras hermosas, pero exige la nobleza de los actos congruentes, porque una sonrisa puede iluminar un momento, pero solo la integridad ilumina una vida entera. Y si alguna vez sientes que estás cayendo bajo el hechizo de alguien cuyo carisma eclipsa tu discernimiento, detente, respira. Recuerda quién eres. Recuerda que tu valor no depende de ser aceptado por todos, sino de ser fiel a ti mismo. El encanto tóxico, como todo lo superficial, se desvanece con el tiempo, pero el daño que puede dejar solo puede evitarse si te mantienes firme en tus principios. Sé como el roble que, aunque el viento intente doblarlo, permanece arraigado en la tierra de su verdad. Ahora bien, ¿por qué es tan fácil caer en esta trampa? Porque todos en algún momento hemos deseado creer que existe una persona perfecta, un líder perfecto, una pareja perfecta que nos comprenda sin fallos ni sombras. Pero el estoicismo nos enseña que buscar perfección fuera de nosotros es el camino más corto hacia la decepción. Nadie es perfecto, y quien aparenta serlo probablemente oculta más de lo que muestra. Cultiva la paciencia, la observación, la templanza. Deja que el tiempo revele lo que las palabras intentan ocultar. No hay prisa en construir relaciones verdaderas. La autenticidad no necesita apurarse. Epicteto también decía: si quieres ser invencible, no luches contra todo lo externo. Lucha contra tus propias ilusiones, y entre ellas, la ilusión de que el carisma es garantía de virtud. Es una de las más peligrosas. Piensa por un momento. ¿Hay alguien en tu vida cuyo encanto te ha deslumbrado, pero cuya falta de coherencia ya empieza a hacer ruido en tu interior? ¿Qué cambiaría si en lugar de justificar decidieras observar en silencio con la mente despierta y el corazón en paz? La verdadera protección no está en endurecerte, está en refinar tu mirada, en aprender a leer los pequeños signos que el alma revela, aunque la boca los oculte. Y ahora, antes de cerrar este apartado, quiero dejarte con esta reflexión. La gente puede mentir con las palabras, pero siempre se delata con los hechos. Si aprendes a ver los actos, habrás aprendido a proteger tu paz. Y prepárate, porque en el siguiente apartado descubriremos un veneno aún más insidioso: la falta de empatía. Ese silencio frío que sin necesidad de palabras puede herir más que cualquier discurso. Normalizar la falta de empatía. ¿Te has sentido alguna vez herido porque alguien cercano ignoró tu sufrimiento? ¿Has esperado apoyo, comprensión, un gesto de humanidad, y en su lugar recibiste silencio, frialdad o indiferencia? No fue culpa tuya, no fue que no merecieras ser escuchado, fue simplemente que no todo el mundo tiene la capacidad o la disposición para sentir empatía real. Marco Aurelio nos recordó sabiamente: somos hechos para convivir, no para aislarnos. Pero convivir no significa esperar que todos compartan nuestro mismo corazón. Significa reconocer las diferencias, significa aceptar que en el vasto teatro de la vida no todos los actores saben interpretar el papel de la compasión. Imagina la historia de Laura, una mujer cálida, generosa, que siempre estaba ahí para su familia. Cada cumpleaños, cada enfermedad, cada pequeño logro de sus seres queridos, Laura lo celebraba, lo sentía como propio. Pero cuando llegó su momento de dolor, cuando la vida la golpeó inesperadamente, descubrió que muchos de aquellos por quienes había dado tanto no sabían, no podían o no querían estar a su lado. No era maldad pura, era falta de empatía. Era esa desconexión silenciosa que destruye relaciones no con gritos,
sino con ausencias, con silencios que pesan más que 1000 palabras. Este tipo de heridas son de las más profundas, porque atacan nuestra necesidad humana más básica, sentirnos vistos, comprendidos, acompañados. Pero aquí entra la sabiduría estoica. Aquí recordamos que no podemos controlar la capacidad emocional de los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos a su ausencia. Aceptar que no todos sienten como tú no significa resignarte a la soledad, significa elegir dónde siembras tu energía. Significa reconocer quién merece tu vulnerabilidad y quién simplemente no tiene el espacio interior para sostenerla, y cómo identificar a quienes carecen de compasión real. Observa, no escuches solo las palabras bonitas, mira cómo actúan cuando tú o alguien más necesita apoyo sin aplausos. Observa si saben estar presentes en silencio, si saben escuchar sin juzgar, si saben extender una mano sin convertirlo en un espectáculo. La verdadera empatía no hace ruido, no busca protagonismo. Se manifiesta en los gestos pequeños, en la paciencia silenciosa, en la capacidad de ser un refugio y no un juez. Te propongo algo para hoy. Escucha a alguien querido sin interrumpir, sin aconsejar, sin contar tu propia historia. Solo escucha. Haz de tu presencia un espacio seguro, porque la empatía, cuando se practica conscientemente, no solo reconforta al otro, también fortalece tu propio corazón. Cuando cultivamos la empatía verdadera, también afinamos nuestro radar emocional para reconocer quienes no la practican y, en vez de exigirles lo que no pueden dar, simplemente ajustamos nuestras expectativas. Como decía Séneca, no esperes que los árboles secos den fruto, y no es amargura, es sabiduría práctica. Aceptar la falta de empatía no te hace frío, te hace libre, te libera del dolor de esperar constantemente de quienes no saben ofrecer. Te permite valorar aún más a esas pocas almas que sin grandes discursos saben estar. Ahora, quiero lanzarte una reflexión que quizá te incomode, pero que también puede sanarte. A veces aquellos que más daño nos hacen con su indiferencia también fueron en su momento víctimas de indiferencia. No justificamos su falta de compasión, pero sí entendemos que la empatía no siempre se aprende en casa. No todos tuvieron ejemplos, no todos saben lo que es ser acogido en momentos de vulnerabilidad. Y este entendimiento, aunque no cambie sus actos, cambia tu corazón, porque te permite perdonar sin necesidad de reconciliar, soltar sin necesidad de rencor, alejarte sin cargar la pesada piedra de la amargura. Piensa ahora, en tu vida. Hay relaciones donde sigues esperando algo que ya sabes en el fondo que no llegará. Hay personas de las que secretamente ansías un gesto de comprensión que nunca ha llegado y probablemente nunca llegará. No te castigues más. No sigas llamando a puertas que no tienen campanillas. Honra tu necesidad de conexión, buscando aquellos corazones que realmente saben latir contigo. Esta perspectiva se entrelaza con otra joya del pensamiento estoico, la dichotomy of control. No puedes controlar la respuesta emocional de los demás, pero sí puedes controlar a quién le das acceso a tus emociones más sagradas. Y como decía Epicteto, no busques que las cosas sucedan como quieres. Acepta que sucedan como deben suceder y serás invencible, porque en el fondo lo que más nos duele no es la falta de empatía ajena, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Cuando dejas de luchar contra esa realidad, recuperas tu poder y tu serenidad vuelve a ser tuya. Ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a un pequeño desafío estoico. Esta semana identifica una relación donde has estado esperando empatía y decide conscientemente soltar esa expectativa, no para alejarte con rabia, sino para liberarte con amor. La vida, querido amigo, querida amiga, es demasiado corta para vivirla anclado en lo que otros no pueden o no quieren darte. Construye tu círculo de afectos con aquellos que saben ver, que saben escuchar, que saben estar. Y en el proceso conviértete tú también en uno de ellos, porque como decía Marco Aurelio, somos hechos para convivir, no para aislarnos. Pero convivir sabiamente es elegir bien.
Y hablando de sabiduría, en el siguiente apartado vamos a descubrir una de las trampas emocionales más peligrosas, el rol de víctima. Esa dulce prisión que parece darnos consuelo, pero que en realidad nos roba toda nuestra libertad interior. Victimizarse constantemente. Hay una prisión que no tiene barrotes, pero encierra más almas de las que imaginamos. Es cómoda, familiar, hasta reconfortante al principio. Se llama victimismo. Y si no la reconocemos a tiempo, puede robarnos años de vida, de fuerza, de posibilidades. El victimismo es la cárcel emocional más cómoda. Nos hace sentir comprendidos, justificados. Nos permite señalar afuera cada uno de nuestros dolores y liberarnos por un instante de toda responsabilidad. Pero esa misma comodidad es su trampa más peligrosa, porque mientras miramos afuera buscando culpables, mientras repetimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa siempre? Seguimos exactamente en el mismo lugar, impotentes, resentidos, vacíos. ¿Te has descubierto alguna vez pensando que tu vida sería diferente si los demás fueran distintos? Si tu jefe fuera más justo, si tu pareja fuera más cariñosa, si tus padres hubieran sido más sabios, si el mundo fuera menos cruel. Todos en algún momento caemos en esa narrativa. Todos buscamos razones fuera de nosotros para justificar nuestro dolor. Es humano, es comprensible, pero no es estoico. Epicteto nos recordó una verdad tan simple como poderosa. No importa lo que otros hacen, importa lo que tú haces. En esta frase se encierra la llave de la libertad interior. Imagina la historia de Andrés. Durante años sintió que su vida estaba marcada por la injusticia. Cada fracaso, cada pérdida, cada decepción era culpa de alguien más, de sus padres, de sus jefes, de sus amigos, de la suerte, hasta que un día, en el momento más oscuro de su vida, alguien le hizo una pregunta que le perforó el alma. ¿Qué puedes hacer tú hoy con lo que tienes? No con lo que te falta, no con lo que otros te deben, con lo que ya está en tus manos. Esa pregunta lo cambió todo. Andrés dejó de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezó a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? No fue magia, no fue inmediato, pero día tras día, paso a paso, recuperó su poder. Volvió a estudiar, se atrevió a cambiar de trabajo, aprendió a poner límites, dejó de esperar que otros repararan sus heridas y comenzó a sanarlas él mismo. Y así es como se rompe la cárcel del victimismo, no con rabia, no con venganza, sino con acción consciente, con responsabilidad, con coraje silencioso. ¿Y cómo aplicarlo a tu vida? Te propongo un ejercicio estoico simple pero transformador. Piensa en una situación que aún hoy culpas a alguien más, una injusticia, una traición, una pérdida. Ahora deja de preguntarte quién tiene la culpa. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo ahora para avanzar? Anótalo, escríbelo, hazlo real, porque escribir una acción es dar el primer paso hacia tu libertad. El victimismo nos engaña haciéndonos creer que si gritamos suficiente el mundo cambiará para rescatarnos. Pero los estoicos sabían que el único rescate verdadero es interno, que nadie puede salvarte salvo tú mismo. Este principio conecta de manera profunda con la dichotomy of control. No puedes controlar si otros te fallan. No puedes controlar las injusticias que la vida pone en tu camino. Pero sí puedes controlar tu respuesta, tu actitud, tu próximo movimiento. Séneca decía, el sufrimiento es opcional cuando comprendemos que la culpa no es del viento sino de cómo orientamos nuestras velas. Y en esta metáfora encontramos una verdad poderosa. No importa cuántos vendavales enfrentes, siempre puedes ajustar tus velas. Ahora una reflexión que quizá te sorprenda. A veces la mayor forma de amor propio no es perdonarte por tus errores. Es perdonarte por haber esperado tanto de quienes no podían darte más. Es soltar el rencor, la culpa, la espera estéril y reconquistar tu presente. Piensa en tu historia. ¿En qué áreas de tu vida sigues atrapado en la narrativa de víctima? ¿Qué cambio de perspectiva podrías hacer hoy para recuperar tu fuerza? Recuerda esto. No eres débil por haber caído en el victimismo.
Todos en algún momento lo hemos hecho, pero eres verdaderamente fuerte si decides salir de ahí, si decides elegir la acción sobre la queja, la responsabilidad sobre la culpa, la sabiduría sobre el resentimiento. Y ahora te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué pasaría si hoy mismo decidieras dejar de esperar a que las circunstancias cambien y comenzaras tú a cambiar tu mundo interior? Porque al final, como enseñaban los grandes estoicos, no es la vida quien debe pedirte perdón, es tu propia alma quien te está pidiendo permiso para florecer. Y hablando de florecer, en el próximo punto, descubriremos cómo la necesidad de aprobación puede convertirse en una cadena invisible que limita tu verdadero crecimiento. No te vayas, lo mejor aún está por venir. Envidiar la felicidad ajena. La envidia, ese sentimiento silencioso que a veces se instala en nuestro corazón sin que apenas lo notemos. Una punzada sutil cuando vemos el éxito de otros, una sombra de amargura cuando contemplamos una felicidad ajena que sentimos en secreto que debería haber sido nuestra. Pero lo que pocos comprenden a tiempo es que la envidia no daña al envidiado, daña y profundamente al que la siente. La envidia es como un veneno lento que no ataca al objeto de nuestra insatisfacción, sino que corroe desde dentro nuestra paz, nuestra autoestima, nuestra claridad. Y cuanto más la alimentamos, más se debilita nuestra capacidad de construir nuestra propia felicidad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa mezcla incómoda de admiración y resentimiento al ver a alguien alcanzar algo que tú también deseabas? Un ascenso, una familia feliz, una vida que parece desde fuera más plena. No eres malo por sentirlo, eres humano. Pero lo que el estoicismo nos enseña es que reconocer esa emoción es solo el primer paso. El siguiente, el verdadero acto de sabiduría, es transformarla. Séneca, uno de los grandes maestros de la serenidad, nos dejó una guía clara. Compite solo contigo mismo, porque al final la única comparación válida no es con los demás, sino con la persona que fuimos ayer. Somos hoy un poco más sabios, más valientes, más libres que ayer. Esa es la única medida que importa. Pensemos en la historia de Laura. Durante años sintió que sus esfuerzos no valían tanto como los logros ajenos. Cada éxito de un amigo, cada alegría de un colega, era para ella un recordatorio doloroso de todo lo que aún no había alcanzado, hasta que un día decidió cambiar de perspectiva. En vez de preguntarse ¿por qué ellos y no yo?, empezó a preguntarse ¿qué puedo aprender de ellos? Transformó su envidia en admiración consciente. Empezó a acercarse a las personas que antes la hacían sentir pequeña, ahora con la humildad de una aprendiz. Les preguntó cómo habían logrado sus metas, qué hábitos seguían, qué obstáculos habían superado. Y poco a poco su vida también empezó a florecer, no porque la suerte cambiara, sino porque cambió su actitud interior. Así funciona esta alquimia estoica, donde otros se envenenan comparándose. Tú puedes fortalecerte, inspirándote. La aplicación práctica de este principio es sencilla pero poderosa. Cada vez que sientas un destello de envidia, detente, respira, reconócelo sin juzgarte, y luego haz un esfuerzo consciente por transformar esa emoción en admiración o inspiración. Felicita sinceramente a la persona que ha logrado algo grande. Hazlo no por obligación, sino como un acto deliberado de libertad interior. Sé que no es fácil. La envidia susurra que estamos perdiendo una competencia invisible, que deberíamos tener más, ser más. Pero la verdad profunda es que la vida no es una carrera de velocidad, sino un camino personal y único. Cada uno avanza a su propio ritmo en su propio terreno, enfrentando sus propios desafíos. Relacionar este aprendizaje con otros pilares del estoicismo refuerza aún más su poder. Amor fati. Amar tu destino te invita a abrazar tu propio camino, con todas sus imperfecciones, sin compararlo con el de nadie más. Dichotomy of control. La división entre lo que depende de ti y lo que no te recuerda que el éxito ajeno no está en tus manos, pero tu actitud ante él sí. Y aquí viene una reflexión que quizá no esperabas.
A veces aquello que más envidiamos en otros es simplemente un espejo de lo que aún no nos hemos permitido soñar para nosotros mismos. La admiración genuina abre puertas, la envidia las cierra. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si a partir de hoy vieras el éxito ajeno no como una amenaza, sino como una promesa, como una prueba viva de que algo es posible también para ti? Si decides actuar, perseverar, confiar en tu proceso. Te invito como ejercicio práctico a hacer algo poderoso en las próximas horas. Felicita sinceramente a alguien que haya alcanzado algo grande. No importa si es un logro pequeño o monumental, hazlo de corazón. Hazlo como quien riega una semilla propia, no ajena. Y ahora, déjame preguntarte algo más profundo. ¿Qué pasaría si comenzaras a medir tu felicidad no por los aplausos que recibes, sino por la paz que sientes al ver a otros brillar? Porque como sabían los sabios estoicos, el éxito verdadero no es vencer a otros, es vencer en silencio a tus propias sombras interiores. Respira hondo. Piensa en una persona que hoy admires en secreto. ¿Qué puedes aprender de su camino? ¿Qué inspiración puedes extraer para tu propia vida? No dejes que la envidia envenene tu alma. Deja que la admiración la fortalezca. Y hablando de fortaleza interior, en el próximo punto, descubriremos cómo la obsesión por la perfección puede ser una trampa silenciosa que sabotea nuestro bienestar más profundo. No te lo pierdas. Lo mejor aún está por venir. Creer en promesas vacías. ¿Cuántas veces hemos creído en palabras hermosas, solo para descubrir más tarde que eran solo viento? Las promesas vacías son como espejismos en el desierto. Nos llenan de esperanza, nos hacen avanzar, pero al final solo nos dejan sed y desilusión. El estoicismo, con su claridad brutal, nos enseña una lección que, aunque puede doler, es liberadora. No juzgues a las personas por lo que prometen, júzgalas por lo que hacen. Marco Aurelio nos recordaba sabiamente: el hombre sabio se fija en los actos, no en las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Son los actos repetidos y constantes los que revelan la verdad de un carácter, no las intenciones declaradas, no los discursos floridos, no los compromisos pronunciados en un momento de emoción, solo los hechos sostenidos en el tiempo. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos depositado ilusiones en promesas que nunca se cumplieron. Nos hemos aferrado a «te lo juro», «te prometo que cambiaré», «esta vez será diferente», creyendo que el simple acto de prometer era ya una transformación en sí mismo, pero no lo era. Y aprender esto duele, pero también libera. Pensemos en la historia de Andrés. Durante años esperó que su socio en un pequeño negocio familiar cumpliera con las promesas de expansión, de inversión, de compromiso mutuo. Cada año las mismas palabras: el próximo año creceremos. Confía en mí, solo falta un poco más. Ya casi estamos ahí. Andrés, movido por la lealtad y la esperanza, continuó postergando decisiones importantes de su vida. Viajes, proyectos propios, sueños personales. Hasta que un día, cansado de esperar, decidió observar no lo que su socio decía, sino lo que realmente hacía. Y entonces vio la verdad desnuda. No había planes, no había acciones, solo promesas lanzadas al viento para sostener lo insostenible. Cuando Andrés dejó de escuchar y empezó a mirar, tomó finalmente la decisión que había pospuesto por tanto tiempo. Cerró el ciclo. Invirtió su energía en nuevos caminos donde las acciones hablaban más que las palabras. Y al hacerlo, recuperó no solo su tiempo, sino también su dignidad. Aplicar esta sabiduría estoica en nuestra vida cotidiana implica un cambio de enfoque radical. No se trata de vivir desconfiando de todo, sino de observar con atención, con serenidad, con una mente clara. Se trata de entender que quien verdaderamente quiere algo, no lo dice, lo demuestra. Quien ama, cuida. Quien respeta, actúa. Quien valora, invierte tiempo, energía y compromiso. No solo promesas. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta. Piensa en las promesas que otros te han hecho.
y piensa en las promesas que tú mismo has hecho. ¿Qué porcentaje de ellas se ha traducido en acciones reales? ¿Dónde has puesto tu confianza basándote solo en palabras? El estoicismo también nos enseña a aplicar esta misma vara de medición con nosotros mismos. No prometas cambiar, cambia. No prometas amar, ama. No prometas mejorar, mejora. Porque la verdadera transformación no necesita anuncio. Se reconoce sola como el amanecer que llega sin trompetas, pero llena de luz. Esta reflexión conecta profundamente con la dichotomy of control. No puedes controlar si otros cumplen lo que prometen, pero sí puedes controlar cómo respondes a sus acciones. Puedes observar sin rabia, sin desilusión eterna, simplemente aceptando que no todos caminan su palabra con la misma integridad que desearíamos. Y aquí viene la sorpresa, que quizás no esperabas. Aprender a desconfiar de las promesas vacías no te vuelve más cínico, te vuelve más libre. Porque dejas de atar tu felicidad a condiciones que no dependen de ti. Dejas de esperar cambios milagrosos en quienes ya te han mostrado quiénes son. Dejas de gastar tu energía en lo incierto y la inviertes en construir lo que sí está en tus manos. Para poner en práctica este principio, te propongo algo sencillo pero poderoso. Toma una promesa pendiente que te hayan hecho o que tú mismo hayas hecho. Revísala. Si no se ha cumplido, decide conscientemente, ¿es momento de cumplirla? ¿O es momento de cerrarla, de soltarla, de liberarte del peso de la expectativa? Y ahora te dejo con una pregunta profunda para que reflexiones. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía has perdido esperando que alguien cumpla una promesa en vez de construir tu propio camino aquí y ahora? Recuerda, la vida no se vive en los algún día, se vive en los hoy. Y cada vez que eliges actuar en lugar de esperar, cada vez que eliges hechos sobre palabras, estás ejercitando el músculo más poderoso del estoicismo, tu autonomía. Así como Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no esperes que el mundo sea justo, trabaja para que tu alma sí lo sea. No esperes que todos cumplan lo que dicen, trabaja para que tu vida sea una coherencia viva entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Respira hondo, piensa en esa promesa pendiente y elige desde la serenidad el siguiente paso que te acerque a tu propia paz interior. Y hablando de pasos firmes, en el próximo apartado, veremos cómo enfrentar un desafío aún más sutil, la tentación de justificar lo injustificable, y cómo el estoicismo nos enseña a vivir con integridad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece invitar al autoengaño. No te lo pierdas, dejarse manipular por la culpa. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una culpa que no era realmente tuya? Esa sensación de que si no haces lo que otros esperan, si no cedes, si no cumples sus deseos, entonces eres una mala persona. La culpa es una de las herramientas de manipulación más antiguas que existen, y si no aprendemos a reconocerla y a romper sus cadenas, puede convertir nuestra vida en un teatro donde otros escriben nuestro guión. Epicteto lo expresó con una claridad cortante. La culpa es una cadena que puedes romper. Romperla no significa volverse frío o insensible. Significa comprender de una vez por todas que no somos responsables de las emociones de los demás. Podemos ser amables, podemos ser compasivos, pero no podemos ni debemos cargar con el peso de la felicidad emocional de otros sobre nuestros propios hombros. Aceptar esta verdad no es fácil. Desde pequeños nos enseñaron explícita o implícitamente que hacer feliz a los demás era una virtud suprema, que si alguien se enojaba, era porque nosotros habíamos hecho algo mal, que si alguien sufría era nuestro deber aliviarlo, aunque fuera a costa de nuestra paz interior. Pero el estoicismo nos ofrece otra perspectiva. Puedes acompañar, pero no puedes caminar por otro. Puedes apoyar, pero no puedes cargar. La diferencia entre apoyo y codependencia es sutil, pero vital. Apoyar es estar presente sin anularte. Codependencia es desaparecer en el intento de salvar a otro, y mientras el apoyo fortalece,
La codependencia destruye a ti y al otro. Pensemos en la historia de Clara. Durante años, vivió atrapada en una dinámica familiar donde su madre utilizaba la culpa como moneda de control. Cada vez que Clara tomaba una decisión propia, un viaje, un cambio de trabajo, una relación, su madre respondía con frases como «¿Y yo qué? ¿Vas a dejarme sola? Después de todo lo que he hecho por ti», o «¿Qué clase de hija haría eso?». Por mucho tiempo Clara renunció a sus sueños para no sentir ese peso insoportable en el pecho, hasta que un día comprendió que su vida no podía ser hipotecada por las expectativas emocionales de otra persona. No fue fácil. Requiere valentía mirar a la culpa a los ojos y decirle, «Tú no me gobiernas». Clara empezó por pasos pequeños reconocer cuando sentía esa opresión emocional, respirar, recordarse que tenía derecho a sus decisiones, acompañar a su madre en sus emociones sin dejar que esas emociones dictaran su vida. Este cambio no rompió la relación, al contrario, la sanó, porque las relaciones basadas en culpa no son amor, son control, y el verdadero amor solo puede florecer donde hay libertad. Aplicar este principio estoico implica cambiar profundamente nuestra manera de relacionarnos. Implica aprender a detectar cuando un «te necesito» es auténtico y cuando es una manipulación disfrazada. Implica atrevernos a decir no cuando sea necesario con respeto pero con firmeza. Implica recordar que tu valor no depende de cuán bien cumplas con las expectativas emocionales ajenas, sino de cuán fiel eres a tus propios principios. Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño pero poderoso ejercicio la próxima vez que sientas que alguien te induce culpa para manipularte. Detente mentalmente y repítete: no soy responsable de tu reacción. Respira hondo. Recuerda que acompañar no es salvar y que salvarte a ti mismo es también un acto de amor. Este enfoque se enlaza directamente con la dichotomy of control en el estoicismo. No puedes controlar lo que otros sienten o esperan, solo puedes controlar tu respuesta. Y esa respuesta puede ser compasiva pero también firme. Quizá te sorprenda descubrir que al dejar de ceder a la manipulación emocional, las personas a tu alrededor inicialmente se resistirán, pero con el tiempo empezarán a respetarte más. Porque en el fondo todos sabemos, aunque no siempre lo admitamos, que la verdadera conexión humana no se basa en cadenas invisibles, sino en libertad compartida. Y aquí viene una reflexión poderosa. A veces amar de verdad a alguien significa permitirle enfrentarse a su propio vacío, a su propio dolor, a su propia historia sin intentar salvarlo a toda costa. Porque cada ser humano tiene su propio camino, sus propias lecciones, su propio proceso de transformación. No robarles esa oportunidad es en sí un acto profundo de respeto. Así que la próxima vez que sientas el peso de la culpa injustificada en tus hombros, recuerda las palabras de Epicteto. La culpa es una cadena que puedes romper, y al romperla no solo recuperarás tu libertad, también devolverás a los demás la dignidad de caminar su propio camino. Ahora respira. Piensa, ¿en qué áreas de tu vida has estado cargando con culpas que no te pertenecen? ¿Con qué persona has confundido amor con sacrificio incondicional? ¿Qué cambiaría en tu vida si hoy eligieras liberarte de esa carga? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez bajo la manipulación de la culpa? ¿Cómo lograste salir de ese círculo? Y prepárate porque en el próximo apartado exploraremos un tema igual de desafiante: cómo soltar la necesidad de ser aprobado por todos y aprender a encontrar validación dentro de ti mismo. Engancharse en el drama ajeno. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en un problema que ni siquiera era tuyo? Esa sensación de ser arrastrado poco a poco en conflictos, discusiones y tensiones, que si lo piensas fríamente, no requerían ni tu presencia ni tu energía. Es más fácil de lo que parece. Alguien cercano te cuenta su drama. Tú por empatía te involucras, y sin darte cuenta ya eres parte del huracán. Marco Aurelio lo resumió en una advertencia simple pero poderosa: no todo lo que sucede requiere tu energía. Este principio, si lo interiorizamos, puede cambiar radicalmente nuestra paz mental
El mundo está lleno de batallas, de injusticias, de malentendidos, de egos heridos. Y aunque algunas de esas batallas merecen ser peleadas, muchas otras no. Engancharnos en cada drama ajeno no es un acto de bondad, es un acto de dispersión. Es perder la brújula de nuestra propia vida por intentar arreglar la de otros. Los estoicos sabían que nuestra energía es limitada, que cada emoción, cada pensamiento, cada reacción que entregamos es tiempo y fuerza vital, que no podemos recuperar. Por eso nos invitaban a seleccionar nuestras batallas con sabiduría, a discernir entre aquello que merece nuestra intervención y aquello que debemos dejar fluir sin tocarnos. Pensemos en la historia de Andrés. Durante años, cada vez que un amigo o familiar tenía un problema, Andrés sentía la obligación de intervenir. Si había una discusión entre hermanos, él mediaba. Si un compañero de trabajo tenía un malentendido, él intentaba solucionarlo. Si una amistad se quejaba de otra, Andrés escuchaba, aconsejaba, tomaba partido, hasta que un día, tras verse envuelto en una disputa que terminó rompiendo varios lazos importantes, Andrés comprendió algo esencial: no todos los fuegos que ves arder son tuyos, que apagar. Salir del ciclo del drama no significa volverse indiferente, significa actuar con propósito, significa preguntarte antes de intervenir: ¿esto es realmente mi responsabilidad? ¿Mi participación puede construir algo o solo añadirá más ruido? ¿Estoy ayudando o solo estoy satisfaciendo una necesidad de ser necesario? Una práctica poderosa que puedes empezar hoy es el arte de guardar silencio. La próxima vez que escuches un chisme, una crítica, un conflicto ajeno, respira. No respondas de inmediato. No tomes partido impulsivamente. Permítete observar sin reaccionar, porque como enseñaba Marco Aurelio, no todo merece tu voz, tu emoción, tu energía. Este enfoque conecta profundamente con otro principio estoico, la dichotomy of control. No puedes controlar lo que otros sienten, dicen o hacen. Solo puedes controlar tu respuesta, y a veces la mejor respuesta es la no respuesta. Imagina cuánta paz ganarías si dejaras de cargar con problemas que no son tuyos. Imagina cuánto podrías crecer, cuánto podrías enfocarte en tus propios valores y proyectos si liberaras la mente del ruido ajeno. La energía que hoy malgastas en dramas externos podría ser la semilla de tu serenidad, de tu fuerza interior, de tu verdadera transformación. Ahora quiero proponerte un ejercicio simple pero transformador. En los próximos días, cada vez que te enfrentes a un conflicto ajeno, haz una pausa interna y pregúntate: ¿este problema necesita realmente mi intervención o mi silencio? Y si decides que no es tu batalla, honra esa decisión sin culpas. ¿Sabías que según estudios en psicología social, el 70% de los conflictos en grupos pequeños surgen y escalan no por los hechos en sí, sino por las intervenciones impulsivas de terceros? Es decir, muchas veces la voluntad de ayudar sin claridad lo complica todo. Los estoicos ya lo intuían hace más de 2000 años. Así que no te confundas, tu silencio no siempre es indiferencia. Puede ser la forma más elevada de respeto hacia ti mismo y hacia el proceso de los demás. Permitir que cada persona enfrente sus propios retos también es una forma de honrar su capacidad de crecer. La próxima vez que alguien te invite a engancharte en su drama con quejas críticas o chismes, recuerda estas palabras de Marco Aurelio: no todo lo que sucede requiere tu energía. Respira, observa, elige, no como quien huye, sino como quien sabe dónde realmente quiere poner su alma. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces te has desgastado en batallas ajenas que no te correspondían? ¿Qué habría cambiado si hubieras practicado el arte del silencio consciente? Comparte en los comentarios tu experiencia. Y si este recordatorio te ha hecho ver de manera diferente tus interacciones diarias, porque en el próximo apartado exploraremos otro aspecto esencial para tu serenidad: aprender a aceptar la impermanencia de todo lo que amamos, y cómo desde la visión estoica incluso la pérdida puede ser una maestra de vida. Tolerar ambientes tóxicos,
A veces creemos que basta con ser fuertes para resistir cualquier ambiente, que si somos lo suficientemente resilientes, nada externo puede afectarnos. Pero, ¿y si la fortaleza también consiste en saber cuándo alejarnos? Séneca, con su claridad habitual, nos recordaba: cuida tu alma como tu cuerpo. Porque así como no expondrías tu cuerpo a un veneno diario, tampoco deberías exponer tu espíritu a ambientes que lo marchitan poco a poco. Vivimos en un mundo donde se glorifica la resistencia. Aguanta, nos dicen. Sé profesional, no te lo tomes personal, pero el entorno importa, y mucho más de lo que queremos admitir. Un ambiente tóxico lleno de críticas, de competencia desleal, de quejas constantes o de manipulación emocional, no solo desgasta, corrompe. Lentamente, sin que te des cuenta, empieza a erosionar tu alegría, tu claridad mental, tu motivación interna. Aceptar esto no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría. Los estoicos nos enseñaron que la virtud no florece en cualquier terreno. Así como una semilla necesita tierra fértil, luz y agua para crecer, nuestra alma necesita ambientes que favorezcan la verdad, la bondad, la cooperación, la serenidad. Cuando persistes en ambientes que asfixian tu esencia, no estás practicando resiliencia. Estás abandonando silenciosamente tu misión más importante: preservar tu interior. Piensa en la historia de Laura. Durante años, trabajó en una empresa que, aunque le ofrecía un salario competitivo, la sumergía en un océano de tensiones, reuniones llenas de culpas, comentarios pasivo-agresivos, competencias absurdas que minaban cualquier sentido de propósito. Laura al principio pensó que podía resistir, que su disciplina y actitud positiva la protegerían, pero un día, al mirarse en el espejo, no reconoció a la persona cansada, apagada, desconectada que veía frente a ella. Fue entonces cuando recordó las palabras de Séneca y tomó la decisión que cambiaría su vida. Se fue. Buscó un entorno más sano, más alineado con sus valores. No fue fácil, pero con el tiempo recuperó no solo su energía, sino también su pasión por vivir. No se trata de huir de los retos. Se trata de reconocer cuando un lugar ya no es un reto, sino una trampa. Un ambiente que constantemente roba tu paz, tu respeto propio o tu dignidad, no merece tu lealtad. Porque, como también decía Marco Aurelio, el precio de tu serenidad no puede ser negociado. ¿Y cómo aplicar esta sabiduría en la vida real? Empieza por observar, sin excusas, sin justificaciones. Observa cómo te sientes en los espacios que frecuentas. ¿Sales de allí más ligero o más pesado? ¿Te inspiran o te apagan? ¿Te impulsan a ser mejor o te arrastran a versiones de ti que no reconoces ni quieres ser? Una acción concreta que puedes hacer hoy. Identifica un espacio que sientes que drena tu energía. No tienes que abandonarlo de inmediato, si no es posible, pero sí puedes empezar a reducir tu exposición. Puedes limitar tu tiempo allí, puedes reforzar tus límites, puedes fortalecer tu presencia interna para que ese ambiente no penetre tu espíritu. Este principio también se conecta con la dichotomy of control. No puedes cambiar un ambiente entero, no puedes transformar de inmediato a quienes eligen la toxicidad como modo de vida, pero sí puedes decidir cuánto tiempo permaneces allí. Sí puedes decidir cómo te proteges. Sí puedes elegir tu entorno cuando esté en tus manos hacerlo. Y aquí hay una sorpresa que tal vez no esperabas al alejarte de ambientes que marchitan tu alma. No solo te salvas a ti mismo, también das permiso e inspiración silenciosa a otros que quizá también estaban esperando una señal para cambiar. Así que antes de justificar una vez más ese espacio que te agota, detente. Pregúntate: ¿mi alma se está expandiendo o contrayendo aquí? La respuesta, aunque incómoda, será tu mejor brújula. Los estudios actuales en neurociencia también confirman algo que los estoicos intuían: nuestro entorno social impacta directamente en nuestros niveles de estrés, en nuestra capacidad de concentración y en nuestro bienestar emocional. No es cuestión de ser fuerte o aguantar, es cuestión de elegir conscientemente el tipo de energía que queremos respirar cada día.
Hoy te invito a un pequeño desafío. Haz una lista breve de los lugares y ambientes que frecuentas. Junto a cada uno escribe una palabra que describa cómo te sientes después de estar allí. Y si detectas uno que consistentemente te deja agotado, frustrado o vacío, empieza a planificar cómo reducir tu exposición. Tu alma lo agradecerá, porque al final, como bien sabían los sabios estoicos, el terreno donde siembras tu vida determina la calidad de los frutos que recogerás. No basta con ser una buena semilla, necesitas también cuidar el campo donde decides crecer. Ahora dime, ¿cuál es ese ambiente que sabes en tu interior que ya no debería acompañarte en este nuevo capítulo de tu vida? Te leo en los comentarios y no te vayas todavía, porque en la siguiente parte exploraremos un enemigo aún más sutil de tu serenidad, la ilusión de control absoluto, y cómo soltar lo incontrolable puede ser el acto más liberador que jamás realices. Evadir la responsabilidad. Aceptar que nos equivocamos no siempre es fácil. Nuestro ego se resiste, nuestra mente busca excusas, pero la verdad permanece silenciosa esperando a ser reconocida, y cuanto más la ignoramos, más pesada se vuelve su carga. Epicteto nos recordó una verdad esencial: nada noble se construye sin responsabilidad. La grandeza personal no nace de la perfección, sino de la capacidad de asumir nuestras imperfecciones con coraje. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación incómoda en la que sabes que fallaste, pero eliges callar, justificar, evadir? No estás solo. Todos en algún momento hemos querido proteger nuestra imagen a costa de la verdad, pero los estoicos nos enseñan algo radicalmente diferente: que asumir nuestros errores no es un acto de debilidad, sino la expresión más alta de la fuerza interior. La evasión constante de la responsabilidad tiene un costo. No solo debilita nuestras relaciones, no solo erosiona nuestra credibilidad, sobre todo deteriora nuestra relación con nosotros mismos. Cada vez que negamos un error, dejamos de ser los protagonistas de nuestra vida para convertirnos en simples espectadores atrapados en una narrativa falsa que solo nos aleja de nuestra mejor versión. Imagina la historia de Andrés. Durante años, trabajó en un proyecto importante dentro de su empresa. Era talentoso, dedicado, pero también orgulloso. Cuando surgían problemas, siempre encontraba a alguien más a quien culpar: los clientes, los proveedores, sus propios compañeros, hasta que un día un error grave en su gestión provocó la pérdida de un contrato millonario. Andrés, enfrentado a la evidencia, tuvo dos caminos: justificar y defenderse, o asumir y corregir. Eligió lo segundo. Se presentó ante sus superiores, reconoció sin excusas su responsabilidad y, más aún, propuso un plan concreto para reparar el daño. Esa decisión no solo salvó su posición, también transformó su reputación. De ser visto como alguien inmaduro, pasó a ser respetado como un verdadero líder. La lección es clara. Asumir la responsabilidad no siempre evita las consecuencias inmediatas, pero siempre construye algo mucho más valioso a largo plazo: respeto, madurez, paz interior. ¿Y cómo podemos empezar a vivir este principio estoico en nuestra vida diaria? Con acciones pequeñas pero poderosas. Hoy, por ejemplo, te invito a reflexionar. ¿Hay algún error reciente, grande o pequeño, por el cual aún no has pedido disculpas? No esperes más, sin justificaciones, sin adornos. Un simple «me equivoqué, lo siento» puede abrir puertas que la arrogancia jamás podría tocar. Este principio también conecta profundamente con la dichotomy of control. No puedes controlar cómo los demás reaccionarán a tu reconocimiento de un error, pero sí puedes controlar tu integridad, tu honestidad, tu compromiso con la verdad. Además, asumir responsabilidad activa un círculo virtuoso. Te vuelve más consciente de tus acciones, te hace más cuidadoso en el futuro y te libera del peso emocional que siempre acompaña a la culpa escondida. Aquí hay algo que quizás no esperabas. Los errores no te definen. Lo que realmente te define es la manera en que respondes a ellos. La historia personal que construyes no está hecha de momentos perfectos, sino de momentos en los que tuviste el valor de ser imperfectamente humano.
La psicólogo, la psicología moderna confirma lo que los estoicos ya sabían: asumir los errores. No solo fortalece nuestras relaciones, también disminuye el estrés interno y aumenta nuestra autoestima real, no la superficial. Porque la confianza auténtica no nace de pretender no fallar, nace de saber que incluso fallando tienes el coraje de seguir adelante aprendiendo y creciendo. Hoy quiero proponerte un ejercicio sencillo pero transformador. Piensa en un área de tu vida laboral, familiar, personal, donde sabes que podrías asumir más responsabilidad. No busques culpas externas. No analices lo que los otros hicieron o dejaron de hacer. Concéntrate solo en tu parte y luego actúa. Da un paso, haz una llamada, envía un mensaje, pide disculpas, propón una solución. Recuerda la acción. No la intención es lo que marca la diferencia, porque como bien enseñaban los sabios estoicos, la virtud no se manifiesta en los pensamientos no llevados a la práctica, sino en los actos concretos que reflejan coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Te das cuenta de lo liberador que puede ser vivir así, sin el peso de las excusas, sin la prisión de la autojustificación, sin el desgaste emocional de sostener máscaras. Solo tú, genuino, imperfecto, valiente. Así que hoy, antes de cerrar este capítulo, te dejo una reflexión. ¿Qué historia quieres contar sobre ti mismo cuando mires atrás dentro de unos años? ¿La historia de alguien que siempre encontró culpables afuera o la de alguien que tuvo el coraje de ser dueño de su vida, incluso en los momentos más incómodos? Compártelo en los comentarios si quieres. ¿Qué error has transformado en una oportunidad de crecimiento? Me encantaría leerte. Y quédate, porque en el siguiente segmento abordaremos un tema aún más desafiante, pero absolutamente necesario para tu evolución interior: cómo manejar la crítica sin perder tu centro ni tu paz, alimentar la envidia silenciosa. Porque comprender la naturaleza de la envidia no es suficiente. Necesitamos entrenar nuestra mente para responder de manera diferente cada vez que el viejo patrón quiera reaparecer. Y eso requiere práctica, paciencia y sobre todo compasión hacia nosotros mismos. No te castigues si hoy te descubres comparándote. Sonríe con gentileza interna y redirige tu atención una y otra vez. Así como el escultor perfecciona su obra, golpe a golpe, tú perfeccionas tu alma, elección tras elección. Recuerda que todo lo que ves en los demás es solo la punta del iceberg. No conoces sus batallas internas, sus miedos, sus sacrificios. Compararte con una imagen incompleta es una receta segura para la frustración. Marco Aurelio aconsejaba: no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre, sé uno. Y esa sabiduría se aplica aquí. No pierdas tiempo midiendo tu valor con reglas ajenas. Mejor invierte tu energía en cultivar tu propio jardín interior. A veces el éxito visible de otros oculta sufrimientos invisibles. A veces lo que envidiamos ni siquiera es real. ¿Cuántas veces nos hemos sentido pequeños frente a una fachada que luego resultó ser frágil? La verdadera victoria no es brillar hacia afuera, sino sostener la paz dentro. Por eso el verdadero antídoto contra la comparación tóxica es la autenticidad. Volver a ti. Preguntarte cada día: ¿estoy caminando mi propio camino? ¿Estoy honrando mis valores, mis sueños, mis ritmos? Si la respuesta es sí, entonces ya estás triunfando, aunque nadie más lo vea. Y quiero decirte algo más, algo que rara vez se dice. A veces la envidia silenciosa que sentimos no es hacia los demás, sino hacia versiones imaginarias de nosotros mismos. Versiones que creíamos que a esta altura ya habríamos alcanzado. Versiones que nuestros padres, la sociedad o nosotros mismos nos impusimos sin cuestionar. Aprende a soltar esas imágenes. Aprende a valorar el ser que hoy eres con todo lo que has vivido y superado. Eres más valioso por tus cicatrices que por tus trofeos. Si hoy puedes sentarte en silencio, respirar profundo y sentir gratitud por estar aquí, ahora ya, has conquistado algo que muchos todavía buscan desesperadamente fuera de sí mismos.
No subestimes esa victoria. Y ahora te propongo un pequeño desafío estoico, simple pero transformador durante una semana entera. Cada vez que notes que te comparas con alguien, haz una pausa consciente y felicítate mentalmente por algo que tú mismo estás haciendo bien. Puede ser algo mínimo, tu esfuerzo constante, tu resiliencia, tu compasión. Cambia el foco de la comparación a la gratitud activa. Verás cómo tu energía cambia, cómo tu ánimo se eleva, cómo tu relación contigo mismo se fortalece. Recuerda también que en el espíritu del premeditatio malorum es sabio anticipar que en un mundo tan expuesto a las apariencias, la comparación será una tentación constante. No se trata de eliminarla por completo, sino de aprender a no dejarnos arrastrar por ella, de verla pasar como una nube en el cielo sin necesidad de aferrarnos. Cada alma tiene su propio tiempo de florecer, cada vida tiene su propio invierno, su propia primavera. Compararse es como arrancar una flor antes de que esté lista para brotar. La verdadera fortaleza es confiar en tu propio proceso, aun cuando desde afuera no se vea ningún resultado inmediato. Así que la próxima vez que veas a alguien celebrar un logro, sonríe sinceramente. Siéntelo como una promesa de lo que también es posible para ti, si perseveras fiel a ti mismo, no como una amenaza, no como un juicio. Y no olvides cada paso que das, cada semilla que plantas en silencio. Cuenta, aunque no sea visible todavía, aunque no recibas aplausos, aunque avances más lento de lo que imaginabas, todo suma, todo forma parte del camino hacia tu mejor versión. Termino este momento contigo con una pregunta que puede cambiar la forma en que ves tu vida. ¿Qué pasaría si desde hoy eligieras ser tu propio estándar de medida en lugar de usar el éxito ajeno como termómetro? Si sientes que esta reflexión ha resonado contigo, te invito a compartir en los comentarios qué pequeño o gran logro propio eliges reconocer y honrar hoy. Quiero leerte, quiero celebrarlo contigo, y no te vayas todavía, porque en el siguiente tema exploraremos una trampa aún más sutil y peligrosa, cómo el miedo a decepcionar a otros puede encadenarnos, y cómo la filosofía estoica nos enseña a romper esas cadenas, para vivir con autenticidad y ligereza, disfrutar del chisme destructivo. Hay placeres que parecen inofensivos, pero que envenenan lentamente el alma. Uno de ellos, quizá el más insidioso, es el placer de hablar mal de otros. El chisme, el rumor, la crítica fácil. Epicteto, con su sabiduría serena, nos dejó una advertencia que resuena hoy más que nunca. Habla solo si tus palabras son mejores que el silencio. ¿Cuántas veces, sin mala intención aparente, nos dejamos arrastrar por conversaciones que degradan? ¿Cuántas veces, por sentirnos parte de un grupo, participamos en el eco de juicios ajenos? No se trata de moralismo, no se trata de prohibirte hablar, se trata de comprender una verdad profunda cada vez que manchamos a otro con nuestras palabras. La primera alma que se ensucia es la nuestra. La filosofía estoica veía el habla como un acto sagrado. Cada palabra debía ser elegida con el mismo cuidado con el que un jardinero cuida sus flores, porque las palabras crean realidades, moldean ambientes, construyen o destruyen puentes invisibles entre las almas, y el chisme destructivo es en esencia una forma de autodestrucción disfrazada. Imagínate a Julián, un hombre trabajador de buen corazón, pero que casi sin notarlo se había convertido en cómplice habitual de las conversaciones venenosas de su entorno laboral. Cada pausa del café era una oportunidad para criticar al ausente, para juzgar decisiones ajenas, para reírse a expensas de otro. Al principio era solo por seguir la corriente. Luego, sin saber cómo, empezó a sentirse más cínico, más desconfiado, más amargado, hasta que un día se dio cuenta esa ligereza superficial tenía un costo profundo. Su ánimo se había vuelto más sombrío, su paz interna más frágil, y entonces decidió algo simple pero revolucionario: callar, no juzgar, no ser cómplice. Cambió los chismes por preguntas auténticas, por palabras que construyeran, no que destruyeran.
y poco a poco su mundo cambió, porque cuando eliges no alimentar el rumor, haces algo mucho más grande que proteger tu reputación. Proteges tu alma. Y como enseñaba Séneca, cuida tu alma como cuidarías tu propio cuerpo. Permitirías que tu cuerpo se llenara de veneno diariamente. Entonces, ¿por qué permitirlo en tu espíritu? Practicar el arte de hablar de ideas, no de personas, es un acto estoico de dignidad interior. Eleva tu conversación, eleva tu mente. En vez de enfocarte en las faltas de otros, enfócate en principios, en soluciones, en caminos de crecimiento. Y aquí hay algo importante. Elegir callar ante el chisme no es ser débil ni antisocial. Es un acto de fuerza, de autodominio, de profunda compasión tanto hacia los otros como hacia ti mismo. Hoy quiero proponerte una acción concreta, una prueba sencilla pero poderosa. La próxima vez que escuches un rumor, una crítica destructiva, no participes, no alimentes, guarda silencio, cambia de tema si puedes, o simplemente sonríe y retírate si no hay otra opción. Cada vez que haces eso, fortaleces tu carácter más que con 1000 discursos. Recuerda que el mundo no necesita más voces que repitan veneno, necesita más silencios que siembren respeto. Y tú puedes ser esa diferencia en cada palabra que eliges decir o no decir. Este principio también conecta profundamente con la dichotomy of control que Epicteto nos enseñó. No podemos controlar lo que otros dicen, ni podemos detener la lengua ajena, pero sí tenemos completo poder sobre nuestras propias palabras, sobre el uso que damos a nuestra voz. Cada vez que eliges no propagar una crítica, estás ejerciendo tu libertad interior de la manera más poderosa posible. Y curiosamente, cuanto más practicas este dominio sobre tu habla, más libre te vuelves. Libre del resentimiento, libre del juicio fácil, libre del ruido inútil que contamina el espíritu y nubla la mente. Otro principio estoico que se enlaza aquí es el de amor fati, amar el destino. Amar lo que es. Cuando dejamos de juzgar a los demás, nos abrimos a aceptar la vida tal como es con sus imperfecciones. Y esa aceptación es una fuente inmensa de serenidad. Porque al final, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de verdad tiene derecho a señalar con el dedo? Todos somos aprendices en esta vida breve. Todos estamos luchando de una forma u otra con nuestras propias sombras. Hay algo profundamente liberador en reconocer esto, en abandonar el hábito de enjuiciar, en permitir que cada quien siga su propio camino sin necesidad de que nuestras opiniones lo empañen. Además, si lo piensas bien, ¿qué ganamos realmente cuando participamos en el chisme? Nos hace mejores, más sabios, más felices. No solo alimentamos un fuego que tarde o temprano también puede consumirnos a nosotros. Por eso cada silencio consciente ante el rumor es un acto de protección y también de amor propio. La ciencia moderna también respalda esta antigua sabiduría. Estudios de psicología social muestran que los entornos donde predominan las conversaciones negativas tienden a ser menos cooperativos, más tóxicos, más infelices, mientras que los grupos que cultivan el respeto, el enfoque en ideas constructivas y el apoyo mutuo, florecen. No es casualidad. Las palabras son semillas. Lo que sembramos en nuestras conversaciones tarde o temprano germina en nuestro ánimo, en nuestras relaciones, en nuestro destino. Así que hoy te invito a asumir un pequeño compromiso contigo mismo antes de hablar, antes de participar en cualquier comentario sobre otro. Pregúntate, ¿esto construye o destruye? ¿Esto eleva o degrada? ¿Esto es digno de la mejor versión de mí? Si la respuesta no es clara, elige el silencio. No hay acto de fuerza más grande que gobernar la propia lengua. Y ahora, para sembrar esta nueva práctica en tu vida diaria, te propongo un pequeño ejercicio durante esta semana. Identifica al menos una situación donde normalmente habrías participado en un chisme y elige conscientemente no hacerlo. Observa cómo te sientes. Observa la paz sutil que nace cuando eliges ser dueño de tu energía, en lugar de dejarte arrastrar por el ruido externo. Recuerda las palabras de Epicteto.
Habla solo si tus palabras son mejores que el silencio. Deja que esta frase te acompañe como un faro interno cada vez que tengas la tentación de dejarte llevar. Y para cerrar esta reflexión, quiero dejarte con una pregunta que quizá resuene más de lo que esperas. ¿Y si el verdadero poder no estuviera en gritar más fuerte, sino en saber callar a tiempo? Te invito a compartir en los comentarios. ¿Alguna vez guardar silencio te salvó de un problema mayor? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si practicaras este arte estoico de hablar menos, pero con más conciencia? Quédate conmigo, porque en el próximo tema exploraremos otra trampa sutil que roba nuestra energía vital, el querer agradar a todos, y cómo el estoicismo nos enseña a vivir libres de esa cadena invisible, usar el miedo para controlar. Hay muchas formas de intentar controlar a los demás, pero pocas son tan corrosivas como sembrar el miedo. Quizá no lo hacemos de forma consciente. Quizá aprendimos desde pequeños que infundir temor era una manera de protegernos o de conseguir obediencia. Pero en el fondo, cuando manipulamos a alguien desde el miedo, no estamos mostrando fuerza. Estamos revelando nuestra inseguridad más profunda. Séneca, con su sabiduría serena, nos advertía: donde hay miedo no hay libertad. Y si no hay libertad, tampoco puede haber confianza auténtica, ni respeto mutuo, ni relaciones verdaderamente sanas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo cambia el ambiente cuando el miedo entra en escena? La conversación se vuelve tensa, los gestos se vuelven rígidos, la autenticidad desaparece reemplazada por el cálculo, por la cautela, por la máscara. Lo que parecía una relación cercana se convierte en un campo minado de silencios y desconfianza. Los estoicos entendían que toda relación valiosa debe basarse en la confianza voluntaria, no en la coacción, que la grandeza de una conexión humana no reside en el control, sino en la libre elección de permanecer, y que quien necesita gobernar mediante el temor, en realidad, ya ha perdido su propia paz interior. Déjame contarte una historia real. Una pequeña empresa familiar fundada con amor y sacrificio empezó a deteriorarse cuando el fundador, temiendo perder el control, comenzó a gobernar a través del miedo, críticas constantes, amenazas veladas, castigos emocionales. Durante un tiempo la obediencia parecía total, pero el precio fue altísimo: resentimiento silencioso, desconexión y finalmente ruptura. Solo cuando el fundador con humildad reconoció su miedo y decidió cambiar pudo sanar esas heridas. Aprendió a delegar con confianza, a corregir con respeto, a inspirar en lugar de asustar. Y poco a poco la familia y el negocio comenzaron a florecer de nuevo. Este cambio no fue magia, fue práctica diaria. Fue elegir cada día relacionarse desde el respeto, aunque el miedo quisiera dictar las acciones. Quizá te preguntas, ¿cómo empezar a romper este ciclo? La clave está en la conciencia, en preguntarte honestamente: ¿hay alguna relación donde el miedo guía mis decisiones? ¿Estoy utilizando el miedo para imponer, para retener, para protegerme? Y si la respuesta es sí, no te juzgues. Recuerda que no eres el miedo. Puedes elegir actuar desde otro lugar. Hoy quiero proponerte un pequeño acto de valentía. Revisa una relación importante en tu vida y observa si existe miedo tuyo o de la otra persona. Luego pregúntate: ¿qué pequeño paso puedo dar hoy para reemplazar el miedo por respeto? A veces ese paso puede ser tan sencillo como escuchar de verdad sin juzgar, o reconocer un error sin justificarlo, o simplemente dejar espacio para que el otro sea quien es, sin necesidad de controlarlo. Este principio también se conecta de manera profunda con la dichotomy of control estoica. No puedes controlar las emociones, las decisiones o las reacciones de los demás. Solo puedes controlar tu intención, tu forma de relacionarte, tu actitud ante ellos. Y cuando eliges actuar desde la libertad y no desde el miedo, también estás eligiendo tu propia paz interior. Hay algo poderoso en renunciar al control. Basado en el miedo, descubres que las relaciones que sobreviven a esa transición son las más genuinas, las más fuertes, las que realmente merecen tu energía.
Recuerda siempre que manipular a través del miedo no es un signo de poder, sino de profunda inseguridad, y vivir sometidos al temor no es vivir, es renunciar lentamente a nuestra propia alma. Como decía Séneca, donde hay miedo, no hay libertad, y donde no hay libertad tampoco hay plenitud ni verdadera alegría. Cada vez que elegimos relacionarnos desde el respeto y la confianza, elegimos también honrar la dignidad propia y ajena. Elegimos construir en vez de destruir. Elegimos liberarnos en vez de aprisionarnos. Hoy más que nunca el mundo necesita almas valientes, almas que no siembren miedo sino inspiración, que no busquen controlar sino acompañar, que entiendan que el verdadero liderazgo en cualquier esfera de la vida no nace del miedo sino de la integridad. Así que te dejo con esta última reflexión, que cada palabra que pronuncies, cada gesto que ofrezcas, cada decisión que tomes, sean un acto de libertad, no de miedo, porque ese es el verdadero camino del sabio, y también el verdadero camino hacia ti mismo. A lo largo de este viaje, hemos explorado juntos cómo reconocer y liberarnos de los venenos silenciosos que sin darnos cuenta contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Hemos recordado de la mano de los sabios estoicos que la libertad interior no se regala, se conquista. Cada pequeña elección, cada gesto consciente, cada pensamiento que elegimos abrazar o soltar, nos acerca o nos aleja de esa serenidad que tanto anhelamos. Hoy quiero invitarte a no quedarte solo en la reflexión, sino a dar un paso concreto. Elige una idea de las que hemos compartido, una sola, y ponla en práctica hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque cada instante en que actuamos de acuerdo con nuestra filosofía, fortalecemos nuestra alma. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento te hablaba directamente al corazón, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete, comparte este contenido con quienes sabes que también buscan crecer. Y sobre todo, acompáñanos en este camino de autoconocimiento y fortaleza interior. Me encantaría saber de ti. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Qué pequeño compromiso contigo mismo decides asumir? Te leo en los comentarios porque tu voz importa, porque este espacio es también tuyo. Y si deseas seguir profundizando en este arte de vivir mejor, no te pierdas el próximo video, donde exploraremos una de las habilidades más poderosas para cultivar la verdadera resiliencia estoica, el arte de soltar lo que no controlamos y abrazar lo que sí. Nos vemos ahí. Hasta entonces, sigue caminando con valentía. Tu alma lo merece.